Entonces no saben de ellos, porque si, pues, si no vienen, sí es difícil que aprueben. Bueno, entonces les decía, esta semana se actualizó el Moodle, le cambiaron como la interfase, entonces ya los menús son un poco diferentes, pero creo que cuando las ventanas para ustedes sí están con la misma estructura. Entonces revisemos. Voy a compartir pantalla. Listo. Entonces revisemos, recapitulemos un poco. Pues aquí está todo el programa del curso, ya ustedes se familiarizaron con él, con la actividad que hicieron. Nosotros hasta ahora pues hemos visto, hicimos un recorrido por unos conceptos básicos de mecánica de suelos, empezando por la importancia del modelo geológico dentro de toda esta actividad que uno realiza en la geotecnia. Sí, en la geotecnia en general y también en el papel de la geología en la geotecnia que uno hace para vías, tanto en pavimentos, en subrasantes, como en otros aspectos más generales, por ejemplo los taludes, por ejemplo los túneles. Entonces vimos algunas cosas generales, unos conceptos generales. Luego ya empezamos a ver cosas más específicas que sí ya son, que se requieren tanto sobre todo para la parte de pavimentos, de subrasantes, que es la clasificación de suelos. Vimos los sistemas de clasificación de suelos, repasamos lo que era la plasticidad, vimos algunas consecuencias de esa plasticidad en los suelos y por qué, cuál era la razón de que los suelos, esas arcillas, generaran esa capa de agua encima, como ellos absorbían esa agua, la incorporaban en su estructura y generaban esa plasticidad, y veíamos que esa plasticidad era la responsable o esa capacidad de absorber agua, la responsable de la plasticidad y de los cambios volumétricos, que es algo clave para lo que vamos a ver hoy, que son esos temas de mejoramiento de suelos. Ahí vimos las técnicas de clasificación de suelos, vimos los dos sistemas más relevantes, o los que más se usan en pavimentos y en vías, que son AASHTO y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ambos son norteamericanos y ustedes se van a dar cuenta cuando revisen documentación, en algunos de los documentos que les subí, se van a dar cuenta que a veces empiezan a mezclarse cosas. Ustedes miren, por ejemplo, los documentos del INVIAS, miren los manuales del INVIAS, esos manuales de pavimentos de altos, medios, bajos volúmenes de tránsito. Ustedes leen lo que dice respecto a los materiales, a la clasificación, y ellos en algún momento hablan de materiales AASHTO y en algún momento hablan de materiales del sistema unificado. Sistema unificado es más utilizado por los documentos asociados al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y a todas las universidades que trabajan con ellos, mientras que el AASHTO es más asociado a la Federación de Carreteras de Estados Unidos, que trabaja con sus normas AASHTO y lo vincula, pero en general pues son los mismos materiales, y vamos a ver unas propiedades hoy y se van a dar cuenta que pues existe una correspondencia, pero pues es importante conocer los dos y manejarlos, porque son casi que a uno le hablan en Colombia sobre todo el sistema unificado, pero se van a dar cuenta en los documentos que aparecen ambos. Luego pasamos a hacer unos ejercicios de movimiento de tierras, teniendo en cuenta relaciones de fase. Ya ustedes lo practicaron bastante con la actividad. Vimos la importancia de los cambios en los vacíos, de cómo cambian esos vacíos en el suelo, y el cambio en los vacíos pues va a implicar que esos volúmenes totales o esos pesos totales que yo tengo en un sitio o en otro pues van a ser diferentes, que lo que realmente se mantiene, por supuesto asumiendo que no hay pérdidas, lo que realmente se mantiene de un sitio a otro y lo que yo estoy transportando son sólidos. Entonces, si yo quiero hacer análisis comparativos, debo hacerlos en términos de esos sólidos y luego ir haciendo las transformaciones correspondientes a volúmenes totales, teniendo en cuenta las relaciones de fase que tiene el material en diferentes sitios. Eso no es otra cosa que yo, por ejemplo, sé la densidad o el peso unitario en un sitio, por ejemplo, en el sitio de préstamo, y sé las características, por ejemplo, peso unitario seco o densidad seca y humedad en el sitio de compactación. Entonces, a partir de eso yo puedo calcular qué volumen total es el que yo debería excavar acá. Repito, con condiciones ideales, sin pérdidas y eso, pues uno fácilmente le puede sumar después según las características del proyecto. Y luego pasamos a hablar ya de la primera parte o alternativas para modificar un poco esa estructura del suelo. Primero vimos conceptos de fábrica, de estructura, su importancia, hablamos de compactación, vimos diferentes tipos de compactación, hablamos sobre los ensayos asociados. Y vimos la importancia, incluso desde que empezamos con la introducción, la importancia de ese concepto de los esfuerzos en el suelo y cómo se generaban esos esfuerzos en el suelo, cómo en la subrasante, y ya lo verán ustedes en materiales y en pavimentos, que finalmente pues son suelos.
cómo pues uno a la larga tiene muchos modelos asociados a todo esto y empieza a hablar que los modelos empíricos, los modelos mecanicistas de diseño, que el CBR, que módulos resilientes, pero en esencia uno lo que está resolviendo es un problema de esfuerzos, de ver qué pasa con los esfuerzos en el suelo. Si cuando yo le pongo la carga de los vehículos, unas cargas dinámicas repetidas en el tiempo, si el suelo realmente, el suelo y las capas de pavimento van a ser capaces de resistir esa carga. ¿Y en qué se basan los esfuerzos en el suelo? Se basan en los contactos que tienen los materiales. Los suelos son en general, y sobre todo en este tema de pavimentos, casi que uno los vuelve así, si no son así. Los vuelve materiales friccionantes. Entonces toda la resistencia va a estar relacionada con los contactos que hay en el suelo. Entonces la compactación es una forma de mejorar esos contactos en el suelo, generar mayor contacto entre partículas y a partir de ahí mejorar la respuesta que va a tener el suelo. Pues ya con todas las arandelas, repito, todo esto tiene, cuando uno se pone a estudiar estos temas, y sobre todo si uno los ve en diferentes partes, cada país, cada continente, todo el mundo tiene una forma diferente de hacer las cosas. Incluso aquí en Colombia, el IDU lo hace de una forma, es decir, la entidad de vías de Bogotá. Invías lo hace de otra forma. No. Las unidades de mantenimiento vial tienen otra normatividad para hacer las cosas. Entonces uno como que a veces empieza a llenar de poco de normatividad y de cosas que uno pierde a veces como el horizonte de qué es lo que está haciendo realmente, que a la larga es trabajar con un suelo o trabajar con los materiales bituminosos o con una subrasante, que es lo que hacemos nosotros aquí con pavimentos para las vías o con taludes o en general lo que estemos haciendo. Y aquí hay un tema de esfuerzos que lo retomaremos más adelante y hoy vamos a continuar con mejoramiento, porque a la larga este tema de la compactación pues es un mejoramiento mecánico del suelo. Vamos a continuar hoy, vamos a enfocarnos más en mejoramientos químicos. Les voy a hablar de dos, voy a mencionar otros, pero les voy a hablar principalmente de dos, que son los que más usamos en el país y yo creo que en todo el mundo es lo más generalizado, que es el cemento y la cal. Vamos a ver qué mecanismos son los que generan esa estabilización, lo que me preguntaban ustedes la vez pasada. Bueno, usted me está hablando de arcillas, de las cargas, de que son octaedros, que son tetraedros, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿O cómo actúa cuando llegan estos agentes estabilizantes en estos materiales? Entonces la idea es ver eso hoy, ver algunas técnicas para definir dosificaciones para mejoramiento de subrasantes. Vamos a enfocarnos en subrasantes, es decir, el suelo que tenemos. Ustedes ya verán en pavimentos y seguramente en materiales, cuando uno puede escoger el material, uno cuando ya está trabajando con su material de la vía, con sus bases, subbase, afirmado, lo que sea, pues uno ya lo escoge porque la norma en vías le da unas características, dice, bueno, si la plasticidad es mayor del 6%, no lo puedo usar para base o para subbase. Pero en este caso no, cuando nosotros estamos hablando de la subrasante, como les decía en la clase anterior, es lo que nos toca. Entonces vamos a trabajar con lo que nos toca y hay algunas alternativas. Voy a tratar de mostrarles unas alternativas planteadas por las asociaciones tanto del cemento como de la cal en Estados Unidos, que si ustedes, haciendo el ejercicio, si uno mira los libros de pavimentos aquí en Colombia, un libro yo no sé si se use aquí, que yo lo usé en mi época cuando estudié, sobre todo pregrado, y de pronto cuando hice maestría, ese libro del profesor Montejo tal vez, es un libro que recoge todo el tema de los pavimentos y recoge algunas de estas metodologías y trae algunos temas. Entonces, digamos que a pesar de que pues, están hechos allá, pues aquí se traen los adaptamos para nuestros trabajos aquí. Y las normas sin vías, lo mismo. Si uno revisa, incluso el manual de vías de altos volúmenes de tránsito tiene muchas cosas traídas de allá, de esos documentos, casi que son traducciones en algunas partes de esos documentos. Bueno, después vamos a hablar de caracterización mecánica de la subrasante, entonces ahí veremos, pues repasaremos pues ese tema de qué es el CBR, qué es el módulo resiliente, cómo se estima en el laboratorio, y ahí retomaremos, por eso dejé el tema de esfuerzos aparte, como eso es comportamiento mecánico, ahí hablaremos de los esfuerzos, y al final hablaremos, yo creo que ya mañana por la tarde, del tema de estabilidad de taludes. Hablaremos un poco de la importancia de los taludes viales, los taludes en general, en las vías, desde una perspectiva de riesgo. Al final hablaremos de riesgo y haremos algunos análisis, o les mostraré por lo menos algunos análisis de equilibrio límite, que es lo que uno hace cuando diseña un talud, digamos que de forma convencional, y les mostraré slides
que es el software que nosotros tenemos en la universidad, allá en las salas de cómputo para los estudiantes y pues para las actividades de investigación. Antes de retomar el tema, o sí, de continuar, perdón, con el tema de los mejoramientos con cal y con cemento, les hago una pregunta. Si yo tengo una curva como esta, por ejemplo, unos datos, esto es una curva de compactación, aquí tengo el peso unitario máximo, el peso unitario seco, gamma D, o densidad seca, como se utiliza, pongámoslo aquí de una vez, aclaremos que es seco. Y aquí tenemos la humedad. Y estos son los puntos, se hicieron 5 ensayos como se ve acá. Y me dieron estos 5 puntos de acá. Si yo quisiera, ¿ustedes cómo calcularían la humedad óptima? Con esos 5 puntos, ¿cómo calcularían la humedad óptima y la densidad o peso unitario seco máximo de esas para ese material? Ingeniero, pues convencionalmente como lo hacemos, como lo hice en mi pregrado y como Sí, siempre he visto que se hace, se traza una línea de tendencia con los puntos que obtenemos del ensayo de Proctor y pues manualmente ubicamos cuál es el punto el punto máximo donde se ubica el peso seco máximo con su respectiva humedad. listo. Muy bien, gracias. Sí, realmente esa es la forma. ¿Alguien lo hace de otra forma que no sea manual? ¿No? Listo. Sí, esa es la forma, realmente uno lo puede hacer manual. El problema, o no, el problema no. Uno esto lo podría hacer de pronto un poco más, eh, si uno lo quiere programar, por ejemplo, cuando tiene que hacer muchos de estos, en un laboratorio, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaja en un laboratorio, creo que no, ninguno trabaja en laboratorio según el recuerdo del viernes. Sí, muy bien, lo que decía Hover ahorita, uno puede definir una línea de tendencia. Entonces uno puede coger sus datos, agregarle una línea de tendencia. Por aquí. Select that, Uno puede definir una línea de tendencia. Line. Y a partir de esa línea de tendencia, uno puede sacar la ecuación de la línea de tendencia y con esa ecuación de la línea de tendencia ya es más fácil definir el máximo sin necesidad, porque por ejemplo, si tenemos puntos como estos que están acá, que es un poco más difícil leer el máximo que no coincide exactamente con ese punto, entonces uno puede generar una línea de tendencia cuando la encuentre donde se hace. La insertamos. Change, select data, no. No line. ¿Alguien se acuerda dónde saco, dónde agrego la línea de tendencia? Add data labels, add trend line, aquí está. Entonces uno lo que hace es insertar la línea de tendencia, que esto básicamente lo que hace, ustedes saben, es mínimos cuadrados. Una polinomial de orden 2, le digo que me deje ver el valor de R, que me deje ver el valor de la ecuación. Y si uno quiere hacerlo, digamos, un poco más preciso,
lo que se hace es coger esta ecuación y uno puede hacer muy sencillo, uno la deriva. Si uno hace la derivada de esta ecuación que está aquí, me va a quedar 2 por 442.32x más 104.86 es igual a 0. Yo la igualo a 0 para calcular este máximo acá. Cuando igualo a 0 y despejo, calculo la humedad que me genera este máximo acá. Luego cojo esa humedad que calculé aquí después de derivar esta expresión de esta ecuación, que en este caso me debe dar más o menos como del 11%, 12%, punto 12. Luego cojo ese valor que calculé aquí, lo meto nuevamente a la ecuación y ya puedo calcular de una forma más precisa este máximo acá o este peso unitario máximo acá. ¿Listo? Entonces, por qué es bueno hacerlo así? Porque si uno hace esto en un programita de computador, el programa de computador a uno le hace el ajuste y después uno simplemente le dice al programita que derive, por ejemplo el MATLAB, que derive y que me calcule y lo hace automático. Entonces no me toca a mí estar dibujando, perdón, las curvas y estarlo haciendo a mano, que eso a veces le quita a uno bastante tiempo. Digamos que esta labor de uno ya cuando ustedes ya ingenieros especialistas no se van a poner o no van a tener el tiempo de hacer todo esto, entonces eso es un tema importante. Es más importante chequear verificar qué es lo que pasa con esos datos. Entonces quiero que miremos cuando uno hace un control de una compactación. Entonces miremos este ejemplo que está acá y me ayudan a resolverlo. Entonces miremos este ejemplo. ¿En qué consiste? Consiste en que se tienen unas mediciones de densidades efectuadas en campo. Entonces todas estas mediciones que se hicieron acá fueron 80 mediciones que se hicieron en un tramo vial que era crítico para el proyecto. Entonces se hizo una compactación de una subrasante y se midieron todos estos valores utilizando, por ejemplo, el cono de arena. Entonces si nosotros lo vemos aquí, entonces la idea es que en un tramo vial se efectuaron varias mediciones de densidad. En este caso se efectuaron 80 mediciones. Es un tramo considerable y el problema que se tiene es el siguiente. Resulta que las especificaciones particulares del proyecto dicen que el peso unitario para un tramo de estos, el peso unitario seco medido en campo, debe tener una confiabilidad del 90%. Es decir, debe garantizarse que el 90% de las mediciones que se efectuaron en campo estén por encima de la densidad o peso unitario seco máximo que se especifica para ese tramo vial. Y en este caso, en laboratorio se obtuvieron 17 kilonewton metro cúbico como densidad máxima o peso unitario seco máximo, esto es peso unitario seco máximo, y se se especificó que había que compactarse al 95% de esos 17 kilonewton metro cúbico. Entonces, lo que hizo el interventor fue ir a hacer las mediciones y a raíz de las mediciones que él hizo, rechazó el trabajo y solicitó que se compactara nuevamente el tramo o algunas partes de este tramo, es decir, él no aceptó la totalidad del trabajo, teniendo en cuenta que le estaban pidiendo una confiabilidad del 90%. Por supuesto, el contratista va a decir que no, que eso está bien compactado, que esos datos soportan el hecho de que esto esté bien compactado. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo resolverían ese problema? Les tocará mediar ahí como entidad, por ejemplo. ¿Cómo resolverían ustedes ese problema con base en la información que se tiene? Y esto es algo común. Por ejemplo, cuando uno trabaja haciendo seguimiento a obras,
O por ejemplo, en periodo de mantenimiento de una vía aquí en Montería. Digamos que hubo fracturamiento de prematuro de un tramo de losas en la avenida Circunvalar, por decir algo. Eh, Hubo ese fracturamiento de las losas y entonces se hicieron algunos ensayos para verificar qué fue lo que pasó. Entonces, qué sé yo, se chequeó el módulo de rotura o se chequeó la resistencia a la compresión de esas de cilindros que se tomaron o se verificaron los datos que se tomaron, las resistencias a la compresión que se midieron o las resistencias a la flexión que se midieron cuando se estaba en etapa de construcción. Entonces, digamos que tenía que dar, qué sé yo, 35 megapascales la resistencia a la compresión o 28 megapascales, no sé. Y, y hubo 50 mediciones y a partir de eso uno debería ser capaz de juzgar si en obra se estaba o no se estaba cumpliendo. Por supuesto que no todos los cilindros van a cumplir. Entonces, ¿cómo se aborda ese tipo de problemas en general para estos, cuando se tienen estas discusiones respecto a aceptar o no aceptar un tramo o unos trabajos? Ingeniero, Cuénteme, Luis. bueno, puntualmente en este caso creo que es tomar la información, tabularla, graficarla y que al momento de trazar la línea, verificar que el valor de R cuadrado sea lo más cercano a uno posible. En ese caso dice mayor al 90%. Y que si está por debajo de 0.9 ya no se acepta como valor confiable, aunque considero que si es de 0.9 ya es un valor bastante confiable. Pero ahí hay Sí, una situación y es que nos pide el 95% del ensayo de Proton modificado, sí, pero es posible que muchas mediciones hayan dado 100%, 110, 110 y algunas dieron 96. Entonces quizás esa variabilidad, esa desviación estándar es la que está haciendo que aumente la dispersión. Creo que esa podría ser una sí, de las son consideraciones muy acertadas. De hecho, la idea de estos trabajos es esa, eso que usted habla de la variación, esa dispersión de los datos, finalmente es una variabilidad, una incertidumbre que uno tiene en todo lo que uno está haciendo. Todo lo que uno hace cada vez que hace un ensayo de laboratorio y sobre todo cuando está lidiando con estos materiales geotécnicos, estos materiales térreos de origen geológico, hay una incertidumbre y los resultados son diferentes. Incluso en este material que ya sufrió un proceso constructivo, es decir, que uno ya trató de homogenizarlo, empieza a tener variaciones. Entonces, por eso es que uno no toma decisiones absolutas y dice, bueno, si todos no le dan el valor especificado, se rechaza, ¿no? Uno les debe dar lugar a lo que usted decía, que hay valores que no le van a dar, qué sé yo, el valor objetivo, sino que le van a dar un poquito menos. Lo importante es garantizar o mantener controlado el número de datos que le dan menos que ese valor. Entonces, en general, el procedimiento, si ustedes revisan las normas sin vías y cuando vean pavimentos lo van a ver porque así se estudian las capas de base, subbase y eso cuando uno las quiere aceptar o no, se asumen ciertas cosas. Entonces se asume, por ejemplo, que los datos tienen una distribución normal, entonces se utiliza una distribución normal, ¿cómo se llama? La distribución normal se normaliza, se pone con media serie de desviación estándar 1 y a partir de eso, si revisan la norma y vías, ellos calculan las confiabilidades para aceptar o rechazar los tramos según la información que se tiene. Eso es una forma de hacerlo y es la forma que se sugiere ahí, pero pues, tiene un problema y es que de una vez le está diciendo los datos tienen una distribución normal, que eso no tiene por qué ser así. Eso pasa cuando usted tiene muchos datos, 1000, 2000 datos, esos datos se vuelven normales. Cuando tiene menos, pues ya ahí empieza a dudar un poquito. A mí me gusta trabajar estos temas de la siguiente forma. Vamos a mostrarles, y ustedes después me ayudan a solucionarlo. Entonces, retomemos lo que nos estaba diciendo hace un momento Luis. Yo creo que ustedes debieron ver esto cuando en estadística de pronto algo de esto vieron. Cuando yo tengo, en este caso, un gamma, el peso unitario, el gamma D, en este gamma D, yo puedo dibujar con los datos que yo voy a medir, voy a dibujar un histograma, ¿cierto? Yo puedo organizar esos datos y dibujar un histograma con mis datos.
Ustedes me entienden que eso es un histograma. De pronto aquí para no confundirnos, damos este gamma de por acá. Entonces uno dibuja un histograma con sus datos y uno puede, si uno tuviera muchos datos, asumir que esto es una distribución de probabilidad. Entonces realmente esto uno lo va a modelar o para trabajarlo, uno va a asumir, y de hecho en eso se basan las normas sin vías, en que eso tienes una distribución de probabilidad que es por ejemplo así. Yo creo que ustedes eso sí lo vieron bueno, ustedes me entienden que eso es una distribución de probabilidad que trata de representar estos datos, donde aquí tengo probabilidad o frecuencia, más bien, esto sería frecuencia, que si yo la vuelvo una distribución de probabilidad, pues se va a volver una probabilidad, es decir, lo verde es el histograma, y ya lo amarillo va a ser una probabilidad. Entonces esto es una función de probabilidad de el gamma d, que son los datos que yo tengo ahí. Yo puedo esta función de probabilidad, los datos que tengo, este histograma, recuerden que lo construí con los datos, yo puedo volverlo una función de probabilidad. Esto es una distribución, la función de probabilidad lo que hace es dibujarme eso de forma acumulada. Entonces lo que voy a tener yo cuando dibujo eso así, va a ser lo siguiente. Voy a tener por aquí, perdón, voy a tener nuevamente aquí mis ejes. Aquí voy a tener la probabilidad en el eje vertical. Y aquí voy a tener el peso, nuevamente el peso, el gamma d. Este es el que medí en campo. Entonces si yo hago esta distribución de probabilidad que tengo acá, digamos que es normal o que es chi o que es exponencial, la que sea, yo puedo empezar a hacer una sumatoria acumulada, es lo que ustedes empiezan a acordarse, y de esas probabilidades, y por aquí esas probabilidades me deben sumar 1. Si yo cojo y hago esa sumatoria acumulada de esta densidad de probabilidad, obtengo mi densidad de probabilidad. Entonces esto lo voy a expresar ahora así, como una función de esta forma. Va a ser algo más o menos así, y ella finalmente va a llegar aquí hasta 1. Esto es 1, sumé las probabilidades. Recuerden que los espacios de probabilidad, la sumatoria de todas las probabilidades debe ser 1. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, pues la probabilidad, la función de probabilidad va a llegar a 1. Entonces yo puedo coger mis datos de gamma d y dibujar mi función de probabilidad con esos 80 datos que tengo. Llegar a esta función. Entonces aquí voy a tener los gamas. Yo aquí voy a tener, por ejemplo, una peso unitario seco, por ejemplo, de qué sé yo, de 15. Mientras que aquí voy a tener un peso unitario seco, digamos, de 17. Más o menos. Estamos hablando de kilonewton por metro cúbico. Kilonewton, metro cúbico, que es lo que está en este ejemplo que les estoy mostrando. Entonces, por aquí voy a tener, digamos que el promedio es más o menos 16, por decir algo. Entonces, cuando nos están hablando, y como lo decía Luis, va a haber unos valores que son menores al valor objetivo. Y pensemos que nuestro valor objetivo, por decir algo, la especificación que nos dieron es, pongámoslo aquí, nuestro objetivo es, pongamos un valor por acá, digamos que es 15.8. Esa es la especificación, 15.8 kilonewton metro cúbico. Entonces, si yo cojo mis datos, que estas son las mediciones que hice en azul, y yo me voy aquí con ese 15.8, me voy aquí por la vertical, desde 15.8 me voy vertical hasta mi función de probabilidad, y vengo y leo acá. Para este dibujito que hice, esto me da por acá 0.3 por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para esos datos que medí, el 30% de los datos, de las densidades que medí, están por debajo de la densidad objetivo, de la densidad especificada. Y el 70% está por encima. Eso quiere decir que la confiabilidad, es decir, la probabilidad de obtener con esos datos una densidad mayor que la especificada de 15.8 es del 70%, que es todo esto de aquí para acá. Y en el 30% de los casos voy a obtener unas densidades menores a la especificada. En el caso
que les estoy preguntando, les estoy diciendo el 90%. Entonces, si fuera para el caso que les estoy dando, si fuera en el caso que les estoy dando, este fuera el caso, yo lo rechazaría. ¿Por qué? Porque los datos de campo, lo que yo medí en campo, me está diciendo que el 30% de mis datos está por debajo de la especificación. Y las especificaciones o si las especificaciones particulares del contrato me decían que debo tener una confiabilidad del 90%, es decir, el 90% de mis datos de campo deberían estar por encima del valor que yo especifiqué. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? ¿Sí es claro o no es claro? Digamos Ingeniero, que, lo que quiere decir bueno, eso es que nos perdonan en algunos tramos, en ese caso en el 10% o menos, no nos dé la densidad. sí. Y así trabaja la norma INVIAS y de hecho así se trabaja en términos de confiabilidad. Uno no puede, cuando tiene propiedades variables, es muy difícil o es muy más que difícil, es muy costoso garantizar que exactamente en todos los datos que yo estoy midiendo estén por encima de lo que yo necesito. Yo siempre voy a tener una probabilidad de fallo. De pronto alcanzamos a ver un poco de eso mañana cuando veamos taludes. Yo siempre voy a tener un chance de que las cosas no vayan o de que las cosas sean inferiores a lo especificado o de que no alcancen los estándares de seguridad, porque las propiedades son variables. Siempre hay una probabilidad de que yo tenga una resistencia menor a la resistencia con la que yo estoy trabajando porque esas propiedades son variables. Entonces ustedes van a ver en pavimentos o en materiales, van a ver que la norma INVIAS trabaja con un 90-95% para aceptación, asumiendo que los datos, ellos no hacen este ejercicio, ellos de una vez le dicen la distribución de probabilidades es esta, asuma estos valores y chequee con base en esos supuestos. Cuando uno tiene bastante información, que sobre todo cuando uno tiene datos así de densidades, uno siempre coge buenos datos. También cuando mide resistencias de núcleos de concreto, cuando mide módulos de rotura, uno tiene unas bases de datos buenas. Entonces uno ya puede ponerse a hacer este ejercicio de mirar si efectivamente todos mis datos cumplen o no cumplen con esa especificación o con lo que se está especificando o qué tan lejos están. Porque digamos que no, yo estoy aceptando a veces sí, a veces no, pero yo realmente no sé qué porcentaje de esos datos están cayendo por debajo de la resistencia o de la densidad o de la fricción, lo que sea que yo estoy necesitando o que yo estoy especificando. Entonces digamos que es un procedimiento general, pero que aplica perfectamente a estos casos, y ustedes los que trabajan en obra saben que esto es una labor continua. Uno está revisando, y los datos no siempre dan, uno le demandan esos gamas de y no siempre dan. Entonces uno debe agarrarse de algo, uno debe con criterio aceptarlo o rechazar. ¿Listo? Y siempre tengan eso en cuenta. Uno, cuando está trabajando en geotecnia, en pavimentos, en taludes, incluso en problemas hidráulicos, en todo lo que uno hace, y aún más en geotecnia, en geología, en ingeniería geotécnica, es dígame. O sea, yo le tengo una pregunta, pero ya desde el punto de vista constructivo. Bueno, Supongamos que estamos construyendo la vía y listo, ya se compactó. Esos datos te llevan a un laboratorio, pero para tener esos resultados, ya el proceso ya va bastante avanzado. Supongamos que ya digamos que supongamos que es un pavimento, ya el pavimento está echado, está listo. Viene el laboratorista, arroja los datos y usted se da cuenta que le faltó compactación o que le faltó algo. O sea, ¿cómo podemos proceder ahí siendo nosotros interventoría? ¿Qué haría usted, pues, más que todo? bueno, yo como he manejado esos temas, digamos que uno como interventoría, sobre todo estos temas de densidades, uno trata de manejarlos rápido porque salen rápido, ¿no? Cuando uno normalmente tiene el laboratorio ahí de la misma interventoría, entonces hacer el cono de arena es un ensayo que básicamente es inmediato, usted de una tiene los resultados. Lo mismo pasa cuando calcula módulos de rotura y resistencia a compresión. Bueno, que ahí por supuesto hay que esperar a que fraguen. Pero en esos casos usted tiene bases de datos relativamente rápidos, ¿cierto? Y se pueden tomar decisiones rápido, sobre todo respecto a la compactación. Hay casos en los que no, hay casos en los que incluso, a mí no me ha pasado, pero sí he visto reportes en los que pasa cuando se hacen seguimientos largos. Por ejemplo, no llegan resultados de equivalente arena o no llegan resultados
con respecto a la calidad de los finos para las mezclas de concreto, y después empieza a haber problemas de adherencia de agregados, de adherencia de los agregados, y uno después se da cuenta que fue porque no se hicieron los ensayos o llegaron tarde los resultados y empezó a pelarse la superficie, a pulirse la superficie de las losas de concreto. Por ejemplo, algo que he visto. En esos casos, ¿cómo he visto que se ha manejado? Se le solicita, en esos, pues porque se puede, ¿no? Se le solicitó al contratista que hiciera reparación de esas losas porque no estaba cumpliendo con la especificación, a pesar de que en su momento se le dejó pasar. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? Yo sé que es difícil y que las cosas no fluyen a veces, pero la idea es tratar de procesar la información y estarla mirando casi que a diario, sobre todo estos datos de compactación que son fáciles de mirar. No sé usted cómo le ha ido con eso, Andrés, con la velocidad a la que le llega la Entonces, información. pues acá, cuando por ejemplo mandan a hacer los ensayos de compactación, eso es un ensayo que sí entregan rápido, porque ya me pasó un caso en una cimentación y el muchacho a la hora ya me dijo, mira, a esta zapata le falta compactación. Pero cuando es de los agregados, agregado tanto el agregado de triturado como la arena, ese ensayo siempre demora y ya los concretos están hechos, ya van avanzados y después sale que el material no cumple con la granulometría. Y pues Sí. toca cambiarlo, pero de ahí para adelante. Pero es que depende también de las consecuencias, ¿no? Uno no puede, por ejemplo, ya pensando en una operación, las vías a veces se abren a operación cuando todavía están en obra. A veces eso tiene consecuencias graves. Es decir, lo que le decía del pulimiento, de que se pula la superficie, eso es una consecuencia de un proceso constructivo, perdón, de unos materiales que no eran los adecuados en su momento. Pero es algo que hay que corregir, es decir, en el momento que el problema salga, hay que corregirlo. Y si uno se pone a ver cómo funciona el tema del seguimiento a las vías o a los procesos, eh, es algo que de pronto uno no lo descubre en obra o le llegó tarde. Cuando eso pasa a otra etapa, por ejemplo, una etapa de estabilidad, de seguimiento de estabilidad, eh, eso le da a uno herramientas, ya en esa etapa de seguimiento y pensando en como entidad, le da a uno herramientas para que de todas formas ese problema que se tiene se subsane, porque no se estuvo cumpliendo. Y si la obra tiene una garantía, pues en esa garantía también el contratista y bueno, el interventor ya en este caso deben entrar a responder por esas reparaciones. Entonces digamos que herramientas hay para hacerlo, pero sí, entiendo que es difícil, pero cuando las cosas son graves, pues que demuele y lo vuelva a hacer porque pues él debería garantizarlo, ¿no? Es decir, también es como, yo sé que eso es idealista y todo, pero también es la forma de uno hacerlo ya como contratista, porque si uno es un contratista, pues uno debe garantizar o propender porque lo que uno está produciendo esté bien. Uno no puede sacarla, y yo sé que se hace, sacar el agregado de cualquier parte lleno de arcillolita y hacer un concreto y después que pase lo que pase, pero hagamos el concreto porque es para hoy. Entonces ya hay otros temas de éticos y unos temas ya más complejos que, pues, que son difíciles de manejar y eso a la larga es casi que lo más difícil de todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí fue claro eso, muchachos? Con respecto a los datos. Sí, profe, claro. Listo. Entonces, en este caso, aquí están viendo mi pantalla. En este caso, si el peso unitario máximo fue 17 kilonewton metro cúbico, peso unitario seco fue 17, y me pedía una relación de compactación del 95%, es decir, debo compactar al 95%, la resistencia, perdón, la densidad objetivo, el peso unitario objetivo es 16.15. Entonces, si se tienen estos datos que se los voy a mandar, les voy a enviar aquí por el chat del grupo, por favor. Entonces quiero que por favor me digan con esa información que les di, quién tiene la razón, si el contratista o el interventor con estos datos. Ahí pueden descargar el archivo con los mismos datos, para que sea rápido.
¿Sugerencias de cómo hacerlo? Sí se fue el archivo. Parece que no. Retrieve. Nada, bro, no se ha subido. No, Yo aquí no me puedo parece error. descargarlo. Espera que lo estoy volviendo a enviar. Pero Si es no que se lo- a mí no me conecta con el correo institucional. no te conecta. Ok, entonces ven a ver y se los envío. Regálame un segundo y se los envío a WhatsApp. Mejor para que lo tengan todos. WhatsApp web. Ethereum. A WhatsApp sí pasó. Sí, ingeniero, ya. Listo. Entonces con esos datos, muchachos, ¿ustedes cómo resuelven este problema? Creo que con los datos habría que hacer la tabla de frecuencia para luego hacer el histograma de frecuencias. En este caso, ese paso del histograma nos lo podemos saltar y de una vez construir la gráfica de función de probabilidades. ¿Ustedes se acuerdan cómo calculaban cuando hacían hidráulica, hidrología, cómo calculaban esos caudales de diseño con los datos que tenían o las lluvias para los diseños o para los cálculos hidrológicos? Bueno, vamos a hacerlo para ir avanzando. Entonces, ya que tienen los datos allá en sus computadores, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Finalmente, si ustedes vieron, o retomando esta curva que está acá, yo lo que tengo aquí, los datos son organizados desde el mayor al menor y estoy asociándole a cada uno una probabilidad que depende de qué tantos o que está asociada a su frecuencia que está relacionada con este histograma. Entonces la forma de calcular esta curva pues es muy sencilla. Uno coge sus datos, o la idea es que a cada dato yo le voy a asignar una probabilidad. Entonces en este caso, como yo tengo ¿cuántos datos? 80 datos, yo a cada uno de esos datos le puedo asignar una probabilidad de ¿cuánto? Si deben sumar uno. Y asumiendo que todos esos son muestreos independientes, aleatorios y todos esos cuentos que ustedes, que a uno le cuentan en los cursos de estadística. ¿Cuál sería la probabilidad de cada uno de esos? 1 entre 80. Muy bien, 1 entre 80. Entonces la forma de construir esto es la siguiente. Vamos a coger los datos y los vamos a organizar desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Vamos a hacerlo aquí en Excel. Ustedes lo pueden ir haciendo allá en sus computadores. Y la forma de hacerlo es sencilla. Expand, sort. Entonces aquí lo que hice fue organizarlos. Entonces miren que hay un poco de datos que están por debajo de 16.15. Hay bastantes datos que están por debajo de 16.15. Entonces ahí ya es cuando el interventor ve eso, pues empieza a decir, no hombre, ustedes hay algo mal ahí. Pero no está teniendo en cuenta que los términos de referencia, las especificaciones del proyecto, las especificaciones particulares me piden solamente un 90% de confiabilidad, no un 100%. Es decir, hay unos datos que eventualmente pueden ser más pequeños. Entonces vamos a asignarle a cada uno de estos datos, ahora después de que los organicé, la probabilidad. Y la probabilidad, en este caso, como son 80 datos, va a ser 1 sobre 80 de cada uno, perdón.
La probabilidad va a ser de 1/80. Vamos a ver aquí otro decimal. Entonces todos los valores, esto asumimos que es un muestreo aleatorio y no estamos, seguramente no es tan aleatorio porque pues esos datos, eso depende mucho del operario, de qué tan fácil le quede medir uno u otro punto, de que esté despejada el área, todo eso depende, pero asumamos que es un muestreo aleatorio. Entonces, si ustedes se fijan, para construir el gráfico que yo les mostraba ahorita, uno lo que tenía que ir haciendo era una probabilidad acumulada. Entonces, a cada dato, el dato más pequeño pues va a tener la menor probabilidad. El dato siguiente pues va a tener la probabilidad del dato pequeño más ese dato. Entonces, uno aquí empieza a construir una probabilidad, una columna de probabilidad acumulada. Y para calcular esa probabilidad acumulada, yo simplemente sumo. Bueno, esta es igual, como es el primero, es igual a este, pero de ahí en adelante va a ser la que tenía antes más la del dato actual. Aquí algo pasó. Ah, no, ya sé. Esta es igual a este más este. Entonces cojo todo, lo arrastro y ya a cada dato le estoy asignando su probabilidad. Miren que al final me suma 1, pues obviamente yo aquí le asigné a cada uno de estos 1/80, pues entonces me tiene que sumar 1. Entonces ya tengo los datos, ya tengo mi función de probabilidad aquí. A cada uno de estos datos, de las mediciones que hice en campo, le estoy asignando una probabilidad. Entonces yo puedo dibujar una curva o mi función de probabilidad con los datos de la función. Entonces en el eje X, ¿qué va a ir? Va a ir los datos organizados de densidad que medí, o de peso, en este caso es peso unitario, estoy con kilonewton, pero es lo mismo. Peso unitario y densidad son equivalentes, solamente hay que multiplicar la masa por la gravedad. Y con su probabilidad acumulada. Entonces inserto el gráfico y me da esa función que en muchos casos, esto es lo que les digo que el INVIAS asume que es normal. Él no se pone con este trabajo, él dice, bueno, si tiene 5 datos, asuma que es normal la distribución y ya. En este caso, como tenemos una información importante o relevante, pues vale la pena hacer el ejercicio. Entonces esto es función de probabilidad para peso unitario seco. Recuerden siempre ponerle nombres a los ejes. Sé que ustedes ya trabajan, seguramente no se les olvida, pero no está de más. Entonces aquí en este tenemos el peso unitario seco, que es esa columna de allá, solo tenemos en kilonewton por metro cúbico. Y tenemos aquí la probabilidad. Y esa probabilidad, repito, tiene que sumar 1. Entonces en este caso, yo necesito ver si estos datos, ese 16.15, está por encima o por debajo aquí del 10%. Entonces yo puedo aquí decirle que me deje ver más líneas. Hagamos estas líneas hasta acá, 0.2, aquí el máximo pongámoslo en 1. Y hagámoslo que lo haga cada 0, esta es lo que quería, que lo haga cada 0.1. Entonces si nosotros nos venimos acá, le ponemos aquí más divisiones, y hagámoslo cada 0.1. Pero que no se vean todos. No. Entonces tenemos que verificar que este 16.15 que está aquí corresponda a un 90%. 16.15 viene estando como por acá, ¿cierto? Si esto es 16.20, esto es 16.10, 16.15 debe estar por acá. Entonces me está dando más o menos un 15% de datos que están por debajo. Mi valor objetivo, vamos a dibujarlo por acá, insertar una shape. Entonces mi valor va a estar por acá, 16.15 va a estar por acá, cambiando el color a esto. Entonces si nosotros venimos y leemos aquí directamente,
Insertar shape. Si nosotros leemos aquí el valor, esto me está dando un poquito más, casi el 14, 15% de los datos está por debajo. Entonces esto me da por aquí más o menos el 15%. ¿Qué quiere decir eso? El 15% de mis datos o el 14% de mis datos tiene una densidad menor a la que está especificada, que es 16.15. A mí me aceptan solamente el 10%. Si yo fuera interventor, o si ustedes fueran interventor, ¿ponen a mejorar la compactación de eso o no? O la aceptan así. Pues yo la aceptaría, pues, porque siempre, Ah, bueno, ya estamos en qué, faltaría un 5%. Y, sí, y usted sabe que la densidad, por ejemplo, usted está trabajando y con el 25% del peso específico, muchas veces se aceptan 92%, 93% el grado de compactación y para mí es bastante aceptable esos datos. Luis Andrés, gracias. ¿Algún otro punto de vista? Todos lo aceptarían entonces, con esos datos. El ejercicio dice más de 90%. Ajá, O sea que le perdonan el 10. Y si le aquí tiene el perdón. 15, según lo que dice el ejercicio, no se podría aceptar. ¿Y usted lo aceptaría? Si Si fuera yo tomé interventor. los datos, sí, Si como usted tomó, interventor. si usted tomó Sí, los datos como interventor, sí lo aceptaría. sí. Porque pienso que voy más a la fija, tengo mayor certeza. Ok, De pronto el contratista se holga un poquito más en sus resultados. listo. Yo, bueno, sí, uno puede pensar que está muy cerca, yo aceptaría el 10%, me está dando el 14, 15%, pues podría aceptarlo. Yo personalmente, sí, yo no lo aceptaría. Yo le diría, bueno, vaya y compacte eso mejor, hágale otras pasadas. Si es granular, métale un vibro otro rato, porque, porque es que a la larga, en el momento que haya problemas, yo lo digo desde el punto de vista de, ya pensando en que haya líos y en un problema legal a futuro. A futuro esa información queda registrada. Toda esa información queda y si llega un perito o una persona externa a revisar por qué hubo un problema en esa vía, ese perito pues va a empezar, quizás no sea esa la causa del problema, pero si hay algo, ya hablamos la vez pasada, si hay algo que no se ajuste a lo que está especificado, especificaciones sin vías, especificaciones particulares que son las que priman, si algo no se ajusta a esa especificación, por ahí empiezan a uno a, o por ahí es donde empiezan los problemas y empiezan a asignar responsabilidades. Entonces yo sí, así esté ajustado, y después de revisarlo así, yo sí le diría, vea, por favor, vaya y compáctelo mejor, porque la incertidumbre, a pesar de que tengo varios datos, me dice que, o la variabilidad de las propiedades me dice que usted no me está cumpliendo con esa especificación particular. Ese es mi punto de vista, ¿no? Eso sí ya después es de cada quien, pero a veces yo he tenido que ver muchos problemas en seguimientos, sobre todo a vías, asociados a todo esto. Y uno va, yo era perito, yo lo viví siendo entidad, siendo especialista de la entidad, y uno revisa con detalle todo esto, porque a la larga esa evidencia es lo que uno tiene para decidir o para definir responsabilidades y escribir sus conceptos, y pues de ahí es donde uno se agarra de las evidencias, porque el resto de cosas que le digan que no, que yo lo hice, que tuve problemas, que no, claro, pues todo eso está ahí, pero las evidencias y lo que es concreto son los datos. Entonces, desde mi humilde opinión, o mi humilde opinión, yo sí se lo pondría a corregirlo hasta que las cosas se ajusten a lo que está especificado, porque lo que está especificado, las normas es lo mínimo que hay que cumplir. Uno ahí para arriba puede hacer lo que quiera, pero hacia abajo no. Entonces, solamente es un comentario. Ya ustedes esto cuando vean seguramente en equipos y todos esos temas constructivos, cuando vean en construcción pues ya lo verán con más detalle, pues allá les contarán las cosas más. Pero pues esta es mi opinión. Listo, muchachos, quería que aclarar este tema, me parece importante y no solamente porque sea un tema, porque aplique para la compactación, sino porque es un tema general y me gusta que ustedes que tengan muy presente siempre ese tema de la incertidumbre que nosotros tenemos en vías.
en general en ingeniería civil, pero en estos temas más asociados a materiales de origen geológico, se vuelve clave. Porque si uno hace esto, una curva de resistencia quizás no va a ser tan variable si la hace con un concreto, porque por procesos de producción y todo eso se tiende a homogeneizar el resultado, y ese proceso constructivo lo que hace es reducir la incertidumbre, esa variabilidad de los datos. Entonces se vuelve un poco más manejable. En geotecnia las cosas varían demasiado. Entonces, es algo importante. Que ténganlo en cuenta, y sobre todo porque cuando ustedes van a empezar a leer especificaciones, y las especificaciones les van a empezar a hablar de unas probabilidades y unas cosas ahí que uno queda como enredado cuando no tiene como la imagen general o el concepto detrás de esas probabilidades. Lo que están haciendo es esto. Están definiendo una función de probabilidad, y a partir de eso están definiendo, la normalizan y definen esa confiabilidad. Listo. Eso era lo que les quería comentar respecto a este tema de la variabilidad de las propiedades y el control. Este ejercicio nos lo puede pasar así resuelto. Sí, claro. De una se los voy a pasar. Es el mismo archivo, se los voy a pasar por... O sea, si lo guardé así. Se los voy a pasar por acá mismo por WhatsApp, ya que lo tengo acá disponible. Tiene un momento. Ingeniero, según su criterio, ¿qué porcentaje cree que podría aceptar y si estaría relacionado con la longitud del proyecto? Sí, en este caso, pues esto es un ejercicio, normalmente no tiene tantos datos. Las especificaciones sin vías a uno normalmente le hablan de un 90-95% con esa confiabilidad que uno debe tener en estos resultados. Ellos le hacen después, ustedes van a ver que le hacen una transformación por la distribución que utilizan, pero hablan del orden de 90-95%, entendido así como yo se los mostré. Y claro que tiene que ver con la longitud. Uno normalmente, pensando en la subrasante, uno esa exploración la hace, por ejemplo, mediciones cada 200 metros, cada 150 metros o cada 300 metros, dependiendo del tipo de suelo que tenga y lo homogéneo que sea. Entonces, estos análisis, pues si uno necesitaría como definir unidades homogéneas, y con base en la información que tienen de esas unidades homogéneas o, por ejemplo, de esos estratos, hacer estos análisis. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo hago mediciones de CBR y hago 10 mediciones de CBR o 20 mediciones de CBR, pero solamente 10 mediciones corresponden a un tipo de material, digamos a una subrasante tipo, una arcilla de baja plasticidad, por decir algo. Entonces yo debería coger esos 10 datos que tengo asociados a esa arcilla en una longitud que puede ser de 1 kilómetro o de 700 metros, y con base en esos 10 datos hacer mi recomendación respecto al CBR de esa capa, de ese material. Y yo en ese caso ya estoy recomendando yo un valor. Entonces yo medí 10 valores, el promedio de esos valores me dio que el CBR era 5, pero uno trata de irse siempre, como va a ser para un diseño, uno se va por la seguridad. Entonces o yo por lo menos no recomendaría la mitad, sino recomendaría algo así que estuviera como en el percentil 30-40, como para tener mayor seguridad por toda esta incertidumbre que tengo en los datos. Cuando yo estoy haciendo la recomendación y sé que es un valor para diseño, yo sería más conservador. Conservador en el sentido que si yo le digo le doy el valor máximo del CBR al diseñador, pues el diseñador se va a poner, al de pavimento, se va a poner contento, y de una vez va a hacer una estructura mucho más pequeña que la que haría si le recomiendo el valor mínimo. Pero tampoco le voy a recomendar el mínimo, porque ya sí es ser demasiado conservador. Sino yo buscaría un percentil del orden del 30%. Y por percentil, ya vuelvo y comparto. Esperen, les envío el archivo y ya les cuento eso del percentil. Ejemplo 5, sí es este. Ahí se los volví a enviar, ya creo que está con esto resuelto. Y, se me fue, bueno, se me fue ahí doble, no importa. Ahí se me fueron dos ejemplos. El segundo es el que hicimos acá. Les decía, el percentil no es otra cosa que esto. Por ejemplo, este es el percentil 10,
10%, es decir, que el 10% de los datos está por debajo y el 90% por encima. Este es el percentil 60, 6%, 60% por debajo, 40% por encima. Entonces, ¿yo qué haría? Si esos fueran datos de algo que yo estoy recomendando, yo no recomendaría el promedio, es decir, un percentil por acá del orden del 50. No recomendaría el máximo porque el máximo ya es ser demasiado arriesgado, es decir, si me di 10 datos y solamente uno me dio tan alto, yo no voy a decir que todos tienen ese valor, yo le voy a decir al diseñador, o eso es mi criterio, ¿no? Eso sí ya es potestad de quien lo esté haciendo. Yo le voy a decir, no, trabajemos con un valor que esté como por aquí, más bajito. No trabajemos con un valor tan alto, sino por acá. Porque yo considero que hay una variabilidad alta, yo sé que usted tiene factores de seguridad, pero seguramente va a utilizar un método de diseño empírico, no utiliza uno mecanicista, sino empírico. Entonces, al utilizar un empírico, yo sé que eso tiene aún más incertidumbre, entonces yo prefiero utilizar un valor más bajo que uno que esté por acá arriba. Entonces ya va a depender mucho del criterio de cada persona, del tipo de ensayos. Usted mismo lo decía, o alguien lo decía hace un momento. Si yo hago el ensayo, lo acepto, pero si uno no hace los ensayos, no sabe cómo los hicieron, entonces a veces es mejor cuidarse y tratar de irse con valores bajos cuando uno está recomendando parámetros para diseño. Listo, muchachos. Sigamos entonces. Vamos a hablar un poco ahora de mejoramientos. Entonces ya hemos hablado de ese mejoramiento que se hace, ese mejoramiento mecánico que se hace con la compactación. Ahora vamos a hablar un poco de mejoramientos químicos. Antes, eso no hago sino decirles que vamos a hacer los mejoramientos y no llegamos allá. Antes de que se me olvide, vamos a hablar un poco de la evaluación de esta segunda parte. Ya ustedes entregaron un trabajo hoy para evaluar, digamos que la primera parte, esto hay que evaluarlo de alguna forma. Para la segunda parte vamos a trabajar así. Me interesa que estén un poco más involucrados todos, entonces vamos a trabajar la segunda parte así. Vamos a dividir este 50% en dos actividades. La primera, que va a ser el 20%, ustedes me van a hacer, no sé si hoy o mañana, una presentación sobre algunos ensayos de laboratorio que yo ya les definí acá. Los ensayos de laboratorio están aquí para cada grupo. Hay un ensayo de laboratorio relacionado con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver. Después de que terminemos esta parte de mejoramiento, ustedes presentarán. Les voy a dar unos 40, entre media hora y 40 minutos para que preparen su presentación en los grupos. Y después van a tener 10 minutos para que se demoren más o menos una hora presentando los 5 grupos. Sobre cada uno de los ensayos, nos hagan la presentación a todos. La pueden hacer en PowerPoint o la herramienta que quieran. Esa va a ser la primera actividad. Yo ya les subí. Aquí en Moodle ya están yo sé que ustedes las pueden descargar y las tienen seguramente ya entre sus archivos. Aquí están las normas sin vías que describen esos ensayos. Aquí está el número del ensayo asignado a cada grupo en Moodle. Y la segunda parte, yo sé que ustedes están metidos en el tema de investigación por los seminarios y todos deben estar trabajando en un proyecto de investigación. Una forma muy útil de presentar resultados de investigación es hacer póster. Y de hecho, yo creo que ustedes han ido a eventos técnicos. Cuando uno va a un evento técnico, hay dos modalidades de presentarse. Una modalidad es hacer una presentación, una ponencia, y otra modalidad es hacer un póster. Entonces el póster no va al salón principal, sino que está, cuando uno va al coffee break, están puestos ahí los pósters y están los responsables de cada póster, los autores de cada póster lo están presentando a los asistentes a los eventos, a los congresos, seminarios. Entonces, en ese sentido, ustedes van a hacer un póster. Y van a hacer un póster. Aquí yo les dejé uno para que les sirva de guía. Este fue uno que yo hice hace unos años. Más o menos como es la estructura de un póster. Uno tiene normalmente un abstract, una introducción, un contenido, unas conclusiones y unas referencias. Entonces ese póster lo van a hacer sobre los temas que están acá. Yo le asigné a cada grupo un tema. Se lo asigné. Si algún grupo quiere hacer otro que le parezca más interesante o relacionado con estos temas, pero
está relacionado con su tema de investigación lo puede hacer. Yo aquí simplemente les sugiero unos temas a cada grupo. Les sugiero también un contenido, mínimo debe tener esto, que es un resumen, una introducción, presentarme las generalidades del proyecto que están haciendo, lo que tienen que buscar es un caso de estudio en la literatura técnica y presentarlo en el póster con estas partes. Un resumen, una introducción, las generalidades del proyecto, la descripción del mejoramiento para quienes tienen mejoramientos o el evento para quienes tienen deslizamientos, unas conclusiones y poner las referencias en formato ya sea APA o ya sea IEEE. Esta actividad será en grupos, los mismos grupos que vienen trabajando. Tendrán hasta el 16 de noviembre para entregármela. Y pues voy a tener en cuenta aquí algunos lineamientos, la presentación, el contenido, las ilustraciones, las referencias y la pertinencia del caso de estudio. Entonces esa va a ser la forma de evaluar. Se me iba olvidando decirles eso para esta segunda parte. ¿Alguna duda sobre eso? Es muy sencillo realmente. ¿No? Listo. Tengo una pregunta, la presentación es para mañana. Yo creo que sí, hoy creo que ya no alcanzamos a hacerla, pero no se preocupen que yo les doy un rato, un tiempo para que ustedes le trabajen de pronto al final, la última media hora de hoy o algo así, para que ustedes le trabajen. No tienen que terminar a las 9 de la noche, trasnocharse, no dormir y mañana no. La idea es que tengan el tiempo aquí para hacerlo. Ok, claro. Listo. Entonces ahora sí pasemos a este tema. Entonces la estabilización de suelos. Esa estabilización de suelos, vamos a abordarla. Primero vamos a ver unas generalidades, vamos a retomar un poco lo que hemos ya hablado. Luego vamos a hablar y nos vamos a centrar en esa estabilización química que se hace. Vamos a hablar de la diferencia entre modificación y estabilización. Vamos a hablar de los tratamientos con cal, los tratamientos con cemento, sus generalidades, digamos. Y luego hablaremos de unas metodologías ya de diseño generales que se tienen tanto para mezclas en subrasantes, tanto para mezclas suelo-cal o mezclas con cemento. Y aquí no se alcanza a ver, pero, ya sé por qué. Pero veremos algunos videos ya sobre el tema de construcción, solamente para introducir el tema y sobre todo que ustedes me cuenten que los que tienen experiencia en el tema, cuál es su perspectiva, porque yo sé que aquí se usan técnicas, o aquí en Colombia usamos técnicas a veces un poco diferentes, pues. Entonces nosotros sabemos que en pavimentos, el desempeño del pavimento, por supuesto, va a depender de la subrasante. Mencionábamos en algún momento que finalmente el pavimento es una estructura, se ve como tal, es una estructura, y la subrasante es el soporte, es la cimentación de esa estructura. Pues al igual que cualquier proyecto civil, cualquier proyecto de infraestructura, la estabilidad y digamos que el buen desempeño de esas vías, de esos pavimentos, va a estar controlado por un buen desempeño de ese suelo de soporte. Entonces uno debe garantizar que esa capa, esa subrasante va a tener unas características mecánicas apropiadas para soportar durante el proceso constructivo y durante la operación esa vía. Digamos que en eso se basa un poco el diseño. Entonces uno cuando está haciendo un diseño de pavimentos, que yo sé que aún no han llegado allá, pero ya son familiares con el tema, uno lo que asume es que va haciendo casi que una transición de rigideces desde el suelo, es un material dúctil, digamos, compresible, va a llegar, perdón, cierro el WhatsApp, hasta llegar a las capas asfálticas o de concreto que son las más rígidas. En ese proceso, cada una de las capas debe ser capaz de soportar la solicitación que le está generando las capas superiores, si no, eso no serviría. Entonces las capas deben ser capaces de resistir una deformación permanente excesiva, de resistir cortante y de evitar las deflexiones generadas por cargas repetidas, cargas sostenidas, cargas que se repiten en el tiempo, millones de repeticiones de cargas que lo que generan es una acumulación de deformación que es otra cosa que una fatiga del material. Entonces, eso, cada capa, incluida la subrasante, ella debe ser capaz de resistir eso.
deformaciones, cortante y fatiga. ¿Por qué cortante? Los suelos, el único mecanismo de falla que existe en un suelo es el cortante. Los suelos solamente resisten cortante. Los suelos como material particulado, su resistencia es una resistencia al corte. Cuando nosotros hablamos de compresión, que hicimos un CBR y metimos un pistón, entonces no, medimos compresión, no. Nosotros no estamos midiendo compresión. O el suelo no está fallando por compresión. Ahí se están generando unos procesos de corte que se manifiestan en esa compresión. Cuando yo hago una compresión inconfinada del suelo, el suelo no me falla por compresión, el suelo me falla por corte. Y de hecho yo lo que estoy alcanzando es una envolvente de falla por corte. Entonces los suelos en esencia resisten corte. Cuando ya tienen algún tipo de cementación, por ejemplo, la cementación que le da el cemento del tratamiento, en este caso sí ya tengo una resistencia a la tracción porque hay cementación. Pero un suelo natural como material particulado solamente resiste corte. Por favor, esto no lo olviden. Suelos no resisten compresión, los materiales, ese tipo de materiales no falla por tracción porque no resiste ninguna tracción. Entonces solamente el único mecanismo de resistencia a un suelo, los suelos solo resisten corte. Por favor, no olviden eso. ¿Y qué pasa? Que a veces los suelos, o ese material que nosotros tenemos aquí es muy malo. Yo que crecí en Bogotá y me formé como ingeniero allá, nosotros allá tenemos unos suelos muy malos, allá es un barro malísimo, allá siempre hay que hacer tratamiento a los suelos. Aquí en Montería, afortunadamente, los suelos son un poco mejores, hay capas de arena, hay unos limos, hay unas arcillas que son blandas, pero son muy manejables. Entonces, digamos que Montería en ese sentido es privilegiada respecto a la calidad de los suelos para las vías, es bastante bueno, comparado con otros sitios. Entonces, cuando uno tiene un material que no cumple con esas especificaciones, que no es capaz de cumplir con estos requisitos que mencionamos en la diapositiva anterior, ahí es cuando debe entrar a hacer ese mejoramiento químico o mecánico. El mejoramiento mecánico, uno de los mejoramientos mecánicos, ya lo vimos, fue la compactación, que aplica muy bien para suelos granulares, donde yo puedo, utilizando un vibro, por ejemplo, generar un cambio en la fábrica, un incremento en los contactos y un incremento en la resistencia. Y uno dice, bueno, hagamos un mejoramiento, pero entonces ya volvemos un poco a lo que veníamos hablando. Uno dice, bueno, vamos a hacer el mejoramiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y se vuelve una labor compleja por la variabilidad o por la complejidad que tiene el suelo como tal. Los suelos son materiales altamente complejos, son materiales naturales que tienen variación de propiedades de un punto a otro, que vimos que tenían tenían esa fábrica, esa estructura. Recuerden que veíamos esas fotos por microscopio de arcillas y veíamos esa estructura que tienen, esa microestructura, esa incluso nanoestructura. Esa nanoestructura tiene unas características que se manifiestan en una estructura macro. Uno normalmente como ingeniero lidia o trabaja en esta parte macro con sus modelos mecánicos, elementos finitos, está trabajando a esta escala macro. La escala micro, sobre todo la escala nano, la escala muy pequeña, 10 a la menos 9 metros, uno ya no está trabajando. Uno de alguna forma está tratando de representar esto en escala nano, con esto en escala, digamos, en escala de trabajo en ingeniería, está tratando de representarlo, pero uno realmente no sabe qué está pasando aquí en escala nanométrica. Entonces eso hace el problema muy complejo. También la geología, los procesos de depositación, veíamos la geología, qué incidencia tenía, qué incidencia tiene, por ejemplo, aquí en Montería con los procesos de depositación. Eso va a hacer que los materiales tengan unas condiciones diferentes, por ejemplo, esa erosión. Entonces todo esto hace que ese proceso de estabilización y en general de caracterización de esas subbasantes sea muy complejo. ¿Y por qué les pongo aquí esta diapositiva y por qué soy tan enfático en esto? Porque esto hace que cuando uno quiera hacer un mejoramiento, sobre todo si es una vía importante, uno deba hacer unos estudios específicos del sitio y no de una vez a decir que le vamos a poner el 7% de cemento, porque, como hablábamos en la clase anterior, porque sí, porque tengo cemento disponible, porque me resulta conveniente para mi contrato, entonces pongamos el 7%. No, realmente vamos a ver que tiene un proceso y hay que cumplir o por lo menos verificar unas propiedades para tomar la decisión respecto a qué porcentaje es el que yo le voy a asignar finalmente al material. Eso no es porque sí, aunque va muy cercano a ciertos valores, pero no es porque sí. Entonces uno tiene diferentes alternativas para hacer tratamientos al suelo, pero pues aquí en Colombia o en general no se usan mucho y son difíciles de aplicación estas dos primeras. Tratamiento térmico, por ejemplo, congelar
el agua para mejorar resistencias, tratamientos eléctricos, por ejemplo, ponerle corriente al suelo o, al fluido, o a los fluidos en el suelo para cambiar la disposición o las cargas superficiales de, de las partículas de suelo y reducir el potencial de expansión o la avidez que tiene el material por el agua. Eso pues a nivel de investigación está bien, pero digamos que a nivel práctico pues eso no es tan sencillo de aplicar, ni tan económico y duradero en el tiempo, ¿no? Entonces aparecen las alternativas mecánicas de las que ya hemos hablado. La densificación, por ejemplo, el uso de rajones es algo mecánico. Finalmente yo estoy colocando unos bloques de roca que me parece que me mejoran las propiedades del suelo. O unos micropilotes también. Los micropilotes implican que yo estoy confinando el suelo, mejorando sus propiedades, pero yo no estoy haciendo ningún tratamiento químico. Ya nos metemos aquí con ese tratamiento químico. Ese tratamiento químico ya implica que se van a generar unas reacciones en el suelo, y ahora sí, en esas escalas nanométricas, en esas escalas incluso de Armstrong, que van a generar unos cambios en el suelo por esas reacciones químicas que se generan y por esas variaciones que se presentan en la distribución de las cargas en la superficie de las arcillas, principalmente esto aplica para arcillas. Eso me va a generar un cambio a una escala nanométrica por esas reacciones químicas y por esos cambios, intercambio catiónico que ya veremos. Eso me genera un cambio en propiedades nanométricas que se ve reflejado en las propiedades macro, que son las propiedades que a mí me interesan y las que yo finalmente estoy viendo como es la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a entender un poco de qué es lo que pasa a esa escala y con esas reacciones químicas. Estos tratamientos químicos son útiles tanto en suelos finos, o son mucho más útiles en suelos finos, también lo son en gruesos, pero como veremos, yo les voy a mostrar, voy a mencionar algo al respecto. Cuando ya son suelos gruesos, pues se dificulta un poco, sobre todo porque yo no tengo el sílice y el alúmina que me proporcionan las arcillas. Para que se genere una reacción química, yo necesito sílice y alúmina. Esos aluminosilicatos que se generaron en el proceso de meteorización de las rocas ígneas, de los feldespatos, por ejemplo, que me generaron minerales arcillosos que tienen sílice y arcilla de tamaños muy pequeños, y ese sílice y arcilla es el que después va a reaccionar con la cal, con el cemento, para mejorarme las propiedades del suelo. Cuando yo tengo suelos gruesos, no tengo esa disponibilidad de sílice pequeña o de alúmina, y ya las reacciones no van a funcionar tan bien, entonces ya debo entrar a hacer otras cosas. Ingeniero, Dime, una pregunta. cuéntame. ¿Qué podemos utilizar para el mejoramiento de suelos expansivos? Cal, cemento. Cal, Cal y cemento, incluso biochar también puedes usar, que es cascarilla de arroz. Pero principalmente de forma convencional, cal y cemento. cal y cemento. Y por lo menos y en la parte de, por lo menos en el uso de materiales donde uno usa el mejoramiento que a veces utilizan geotextiles, utilizan la piedra rajón. ¿Hay todavía otra alternativa diferente aparte también del cal? O sea, que exista otra alternativa aparte de esas tres. Cuando dice esas tres es cal, cemento, rajón y Geotextil, geotextil. ajá. Otra alternativa, ya la mencioné, pueden ser los micropilotes, o Sí. puede ser el reemplazo del material. Si tú tienes, por ejemplo, un suelo muy blando, como en una cimentación, si tienes un suelo muy blando, tú puedes excavar parte de ese suelo y reemplazarlo por un material que tenga un peso unitario menor. Una O ceniza, por sea, ejemplo. hacerle reemplazo de la subrasante. Sí, reemplazar parte de la subrasante de tal forma que le pongas menos carga a la subrasante. Y esa por lo menos la profundidad de ese reemplazo, el estudio de suelo lo arroja. Sí, habría que hacerle un cálculo geotécnico incluso de formaciones y de capacidad portante. Sí, el estudio geotécnico debería arrojar. Ah, ok. Les cuento un caso al respecto a lo que me está preguntando Eliana.